Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que están sincronizados con nosotros en este momento para poder estudiar una porción más de la palabra de Dios. Esta es una enseñanza de doctrina traída a ustedes por Iglesia Cristiana Jesucristo en la ciudad de Guatemala. Hemos estado estudiando la doctrina de eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Y en esta ocasión pues continuaremos haciéndolo. Pero antes de comenzar, vamos a orar un momento. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra, estudiar tu palabra, Señor, con todos los que en este momento están con nosotros. Te pedimos que nos bendigas de una manera muy especial con la revelación de tu palabra, Padre, con el entendimiento y también con la unción fresca que vivifica la palabra, Padre, para que nos edifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, amigos, ya hemos considerado varios temas de esta importantísima doctrina. Ahora, el que nos está ocupando al momento es las analogías de la iglesia. Ese es el punto que estamos desarrollando en algunos programas anteriores. Hemos estudiado a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? También la hemos estudiado como el nuevo hombre, la hemos estudiado como el reino de Dios, la hemos estudiado como la familia de Dios y la hemos estudiado como la morada de Dios. O sea que hemos cubierto 5 analogías de la iglesia. Y ahora pues vamos a estudiarla como la esposa de Cristo. Sí, la esposa es otra analogía que la Biblia hace acerca de la iglesia. Bendito sea Dios. Bueno, la esposa. En el capítulo 5 de Efesios vemos a la iglesia como la esposa de Cristo. Quiero que leamos los versículos del 24 al 32 de Efesios 5, porque esa es la porción que va a servirnos como base para hacer hincapié en esta gloriosa analogía de la iglesia. Dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuche lo que dice el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto, todo lo que ha hablado acerca de el esposo, de la esposa,
¿verdad?, del matrimonio acá, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Entonces, Pablo usa aquí, hermanos y amigos, la analogía de la esposa para referirse a la iglesia. En esta porción vemos varias cosas que Cristo hace por ella y pide que ella también le corresponda, ¿verdad?, de alguna manera. Bueno, analicemos esta porción preciosa en donde encontramos la analogía de la esposa para la iglesia. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Lo primero que vemos es que Cristo ama a la iglesia como su esposa. Sí, Cristo ama a la iglesia como un marido debe amar a su esposa. El amor de Cristo por su iglesia tiene medidas impresionantes. Medidas impresionantes. Leamos lo que dice Efesios capítulo 3, verso 17 al 19, para referirnos al amor de Cristo por su iglesia. Allí dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuche, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las palabras que a mí me interesan para este punto de esta porción es que el amor de Cristo tiene anchura, tiene longitud, tiene profundidad y tiene altura. Sí. Dicho en nuestro idioma o lenguaje humano, podríamos decir que el amor de Cristo es anchísimo, o sea, ancho en gran manera. Es larguísimo, largo en gran manera. Es profundísimo, profundo en gran manera, y es altísimo, sobremanera alto. Sí. Es más, Pablo dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Es decir, sobrepasa, estimados oyentes, todo lo que el conocimiento y el entendimiento humano puede cubrir, puede alcanzar. O sea, el amor de Cristo es ancho, largo, profundo y alto. ¿Y sabe por qué es así? Porque así es Cristo. Así es Cristo. Ya que Él es amor, su amor tiene las mismas medidas de su vida, las mismas medidas de Él. Alabado sea Dios. Él es infinito y su amor por la iglesia es infinito porque Él es ese amor. Él es amor. Entonces podemos regocijarnos por el hecho o en el hecho de que Cristo ama a su iglesia de una manera anchísima, de una manera larguísima, de una manera profundísima y de una manera altísima. Oh, imagínense, alabado sea el Señor. Él ama a su esposa. Él ama a la iglesia como su esposa. Bueno, veamos algo más. En el versículo 25 de esta porción de Efesios 5 que estamos analizando, dice: y se entregó a sí mismo por ella. Lo que vemos aquí es que Él se entregó a sí mismo por
la iglesia, que es su esposa. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Él la compró al precio de su propia vida. Él se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios, pagando el precio para obtenerla. Y sabe que el precio fue su propia sangre, su propia vida, su propio ser. Él lo hizo así. Esto lo corrobora el apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjese, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata o piedras preciosas, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí dice Pablo, aquí es Pedro el que está hablando, apoyando a Pablo, ¿verdad? Aquí dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre de Cristo. ¿Y sabe una cosa? La Escritura dice claramente que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. De manera que al derramar Cristo su sangre, Él estaba derramando su vida. Y usted me dirá, ¿y por qué dice usted que la vida está en la sangre? Bueno, realmente no lo digo yo, lo dice la Escritura. Miremoslo en Levítico capítulo 17, versículo 11. Allí dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y esto se cumplió literalmente en la persona del Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para expiar, es decir, para limpiar nuestros pecados, los pecados de nuestras almas. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto, estimados hermanos y amigos, si Cristo nos compró con su propia sangre, significa que nos compró con su propia vida. Es decir, se entregó a sí mismo por nosotros, su iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, estamos viendo la analogía de la iglesia. Él nos compró como esposa, Él nos compró para que seamos eso. Bueno, vayamos ahora al versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así dice el verso 26. En otras palabras, Él la santifica, la purifica por medio del lavamiento de su palabra. Tres cosas maravillosas vemos aquí que el Señor hace a la iglesia por su palabra. Primero, la santifica, es decir, la hace santa. Gloria a Dios, porque saben que Él es santo y Él no va a casarse con una mujer que no sea de su misma naturaleza, que no sea santa como Él es santo. Lamentablemente, los miembros de la iglesia venimos de un mundo pecador, contaminados, sucios, corrompidos. Pero qué bendición, porque Él nos santifica por medio de su palabra, es decir, hace santa a la iglesia. Luego dice que la purifica, es decir, la hace pura, pulcra. Esta es una cosa profunda, ¿verdad?, que hace el Señor en el corazón de todos aquellos que componen o integran ese cuerpo que es la esposa, la iglesia. Y lo tercero es que esto lo lleva a cabo mediante el lavamiento del agua, que es su palabra.
Gloria a Dios. Ahora, la palabra de Cristo entonces tiene un poder santificador, purificador y lavador, o sea, limpiador. Y Él hace esa obra en su iglesia. Aleluya, porque Él quiere casarse con una iglesia pura, con una iglesia santa, con una iglesia lavada, completamente de acuerdo a la naturaleza que Él tiene. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27 dice algo parecido a lo que estamos viendo en Efesios. Dice: esparciré, dice Dios, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ay, mire, esto es lo que Él hace en su iglesia. Esto es lo que Él obra en su iglesia, en su esposa, por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Gloria a Dios. Hay un poder transformador tremendo en el Espíritu Santo que nos ha sido dado y en la palabra de Dios que también nos ha sido dada. El Señor Jesucristo está trabajando en su iglesia para prepararla como su esposa, y lo está haciendo a través de su Espíritu Santo y de su palabra bendita. Así es de que expongámonos, hermanos, como iglesia, como esposa de Cristo, expongámonos a la unción del Espíritu Santo día tras día, y expongámonos a el poder de la palabra de Dios día tras día, con estas dos cosas que son vivas, porque el Espíritu es vivo, la palabra es viva. A través de estas dos cosas el Señor nos preparará. ¿Para qué? Para que seamos aquella iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, con la cual Él va a casarse dentro de no mucho tiempo. Dentro de no mucho tiempo. Amén. Bueno, ahora, en el final de esta dispensación, ¿sí?, en el que ya está realmente llegando al final, ya estamos caducando la dispensación de la gracia. En el final de ella, el Señor quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, completamente santificada. Leámoslo en el versículo 27 de Efesios 5. Allí dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto quiere decir llena de la gloria de Dios, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, que no tiene ningún pecado, ninguna maldad, sino que fuese santa y sin mancha, como Él es, santo y sin mancha. Entonces, este es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Y este es el final de ella. Es un final glorioso, hermanos, glorioso. ¿Sabe? A estas alturas del tiempo todavía no vemos que la iglesia esté como el Señor quiere que esté. ¿Sí? Vemos muchas fallas, muchos pecados, mucha contaminación, mucha corrupción, mucha suciedad en la iglesia. Pero bendito sea Dios, la palabra está viniendo como agua limpia para limpiarnos de todos nuestros ídolos y de todas nuestras inmundicias. Y el Espíritu Santo está sobre la iglesia, y vamos a tener muy pronto una poderosa intervención del Espíritu Santo que como fuego purificador va a purificar los corazones de los miembros de la iglesia para que podamos ser la esposa gloriosa con la cual Cristo se casará.
En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. El Señor está pensando, hermanos, en esas bodas maravillosas. En esas bodas maravillosas. Y sabe, el apóstol Juan, con el ojo profético, con la mirada profética, él pudo ver el final de los tiempos. Y él pudo decir: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es de que no debemos perder de vista que nos estamos preparando para las bodas del Cordero con su iglesia. Pronto se llegará el momento en el que Cristo y la iglesia se unirán en matrimonio espiritual eterno, para poder vivir juntos por toda la eternidad. Oh, mi estimado hermano y hermana, no podemos perdernos esas bodas. No podemos dejar de prepararnos. Debemos prepararnos día tras día para poder calificar, para ser parte de esa compañía, de ese conglomerado, de esa iglesia, de esa esposa, amén, con la cual el Señor Jesucristo se casará. Ahora, una cosa maravillosa, en el versículo 29 de Efesios 5 que estamos estudiando, encontramos, óigame bien, que mientras llega ese momento maravilloso, mientras llegan las bodas del Cordero, Él está haciendo algo con la iglesia, está haciendo algo con ella. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sabe? Está sustentándola y cuidándola. Así dice Efesios 5:29. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oh, el Señor está sustentando a la iglesia, está cuidando a la iglesia. Quiero dar una palabra de ánimo a todos aquellos que estamos conformando el cuerpo que es la iglesia. Sí, ánimo, una palabra de aliento, hermanos. El Señor nos sustentará, el Señor nos cuidará, porque Él, como esposo responsable, sustenta y cuida a su esposa. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, el Señor se encarga de proveer para todas las necesidades de su esposa, tanto necesidades espirituales como también materiales y físicas también, sí. Además, Él nos cuida, lo que significa atención y protección. Sí, Él nos cuida. Estamos bajo el tierno cuidado del Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Qué bendición, ¿verdad? Que podemos ser cuidados y sustentados espiritualmente, físicamente y materialmente por nuestro esposo celestial, por el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, el propósito final de Cristo es llegar a ser una sola carne con la iglesia. Este es un misterio, pero este es un misterio, hermanos, extraordinario. El propósito final de Cristo es llegar a ser una sola carne con la iglesia, con los miembros de la iglesia.
Eso es lo que dice Efesios 5, 31 y 32. Miremoslo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahora dice Pablo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Yo digo esto respecto de Cristo, dice Pablo, y de la iglesia. Aleluya. Este realmente es un gran misterio que está siendo revelado aún. Todavía no lo comprendemos a cabalidad. Pero bienaventurados aquellos que reciban la revelación de este misterio. Imaginémonos, estimados hermanos y hermanas, llegar a ser una sola y misma carne con el Señor Jesucristo. Imaginémonos lo que eso significa. Qué grandes cosas las que el Señor está haciendo en la iglesia y lo que el Señor hará en ella. Aleluya. Y lo que nos tiene reservado en la eternidad son realmente cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero que Dios ha preparado para los que le aman, para aquella esposa que lo ama a Él también, correspondiéndole, ¿verdad?, a el amor que Él tiene por ella. Bendito sea el Señor. Ahora, lo único que el Señor pide en esta porción que estamos analizando de la iglesia es que ella esté sujeta a Él. Eso es lo que Él nos pide. Él nos va a dar esto, lo otro, aquello y más lo siguiente. Muchas cosas. Y sabe que lo que Él nos pide en esta porción únicamente es que estemos sujetos a Él. Sí, bendito sea el Señor. Bueno, ahora, por otro lado, la esposa ha sido traída al esposo para satisfacerlo. En lo natural, eso es así. La Biblia, refiriéndose a Adán en el principio, dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Esto indica que cuando Adán no tenía compañera, él no era feliz ni estaba satisfecho. Adán necesitaba una esposa para ser feliz, para estar completo, para estar satisfecho. Cuando a Adán se le dio la esposa, él halló descanso y halló satisfacción. Por tanto, según la Biblia, estimados hermanos y hermanas, el propósito de la esposa es proporcionar descanso y satisfacción a su marido. A su marido. ¿Cómo podríamos estar satisfechos los hombres si no tenemos descanso? Estar satisfecho implica entonces gozar de un descanso pleno. El día que el hombre se casa es un día de satisfacción y de reposo para él. Ahora, del mismo modo, ya que Cristo ama a la iglesia, ella es su descanso y su satisfacción. Para eso nos va a tener Él por siempre, para que le proporcionemos descanso, para que le proporcionemos satisfacción. Oh, qué unión más maravillosa será esta. Él va a traer a nosotros, hermanos, todas las bendiciones de un esposo perfecto. Pero también la iglesia está siendo preparada y ha sido diseñada para traerle a Él satisfacción y reposo eterno. De manera que esa unión entre Cristo y su iglesia será algo que todavía nuestra mente no lo puede comprender y nuestro lenguaje no lo puede expresar. Será algo realmente maravilloso. Bueno, para terminar, una nota aclaratoria importante. El amor que Cristo le tiene a la iglesia, óigame bien, el amor que Cristo le tiene a la iglesia es distinto del que Él siente por los pecadores. Así es.
El amor que Cristo le tiene a la iglesia es distinto al amor que Él le tiene a los pecadores. A menudo los cristianos proclaman que Cristo ama a los pecadores. Vamos diciendo por todos lados a los inconversos: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. A menudo la iglesia proclama que Cristo ama a los pecadores. Pero ¿sabe? Pocos hablan de que Cristo ama a su esposa. Sí, ama a su esposa. Nosotros éramos pecadores, pero ahora somos la esposa de Cristo. Independientemente de que seamos hombres o mujeres, somos la esposa de Cristo. Y como esposa debemos satisfacer a Cristo, traerle reposo, ¿sí? Y entender que hemos sido elegidos para eso y también para disfrutar de su amor perfecto y eterno. Y yo sé que los hombres y también las mujeres pueden entender eso. Uno puede amar a un amigo, a una amiga, a su prójimo, pero el amor que tiene el hombre por su esposa es diferente. El amor que tiene la esposa por su esposo es diferente al amor que tienen por otras personas. Así Cristo ama al mundo, lo ama. De hecho, murió por el mundo. Pero sabe, Cristo tiene un amor especial por su esposa, que es la iglesia. Así es de que, concluyendo, queremos hacer una invitación a nuestros amigos. Si usted no ha aceptado a Cristo, para ser la esposa de Cristo, usted tiene que aceptarlo primero a Él como su Señor y Salvador. Y después dejarse trabajar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para que usted pueda ser conformado a la imagen de la esposa que Él va a tener. Y a los hermanos en la fe, hombres y mujeres, queremos animarles en el nombre del Señor a darle gracias a Dios porque ha sido elegido, ha sido elegida para formar parte de la esposa del Cordero. ¿Y qué nos queda? Prepararnos. Juan dijo, y ella se ha preparado. Estamos en el tiempo, en el periodo de preparación. Por favor, consagremos nuestra vida. Dediquemos nuestra vida más enteramente al Señor. Sí, dejémonos trabajar por el Espíritu Santo. Dejémonos perfeccionar por la palabra de Dios. No desmayemos. Hermanos, lo que nos espera en la eternidad realmente es maravilloso. Todavía no podemos comprenderlo en la dimensión exacta de lo que será, pero será algo maravilloso que no podemos perderlo. Amén. Bueno, que Dios le bendiga. Hemos visto hoy la analogía de la esposa para la iglesia. Bueno, vamos a orar y le damos gracias a Dios. Querido Padre, te agradecemos con todo el corazón por la luz, el entendimiento, la revelación que nos das para comprender estas verdades preciosas. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, que todos nos preparemos para llegar a ser la esposa del Cordero. Señor, y si hay algún amigo que nos esté escuchando, oramos para que tú le toques el corazón, lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio y lo traigas a los pies de Jesucristo. Sí, y que tú, Jesucristo, lo traigas a la presencia del Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima analogía de la iglesia en las Escrituras.